Y por segunda semana consecutiva, los precios de los combustibles tienen una caída. Vamos a informarnos de inmediato de cuánto es el valor que han caído, si es que ya se cambiaron los precios o no en algunas bombas de la capital. Saludamos a Valesca Quinteros. ¿Qué tal, Vale? Hola Paola, Germán, ¿cómo están? Buenos días. Por lo menos en esta bencinera de la comuna de Recoleta aún no suben los precios, generalmente lo hacen a partir de las 7 de la mañana u 8 para conversar sobre esta nueva baja, la segunda del mes de marzo. Vamos a conversar esta mañana con el economista Rafael Garay, también para aterrizar un poco este tema, contextualizarlo sobre esta segunda baja, pero también no hay que olvidar que durante el mes de febrero hubo al menos 4 alzas en el precio de las bencinas. Muy buenos días, Rafael. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ¿a qué se debe esta nueva baja de las bencinas de 3 pesos, por lo menos en la bencina de 93 octanos? Mira, esta baja más bien marginal y que se ve más el efecto, ¿cierto?, en lo que es parafina y en lo que es petróleo, tiene que ver con una menor demanda en el norte de Estados Unidos por efectos de calefacción y también un mayor abastecimiento, digamos, en términos de oferta, es decir, hay una oferta mayor transitoria del precio de referencia, que en el caso de Chile el relevante es el que se fija en el Golfo de México, y por otro lado está este tema de menor demanda por calefacción. Eso hace que baje el precio de los combustibles a nivel internacional de manera muy marginal. Recordemos que hoy solamente están cediendo entre 3,2 y 3,7 pesos por litro, y en las últimas 4 semanas el aumento acumulado es de más de 50 pesos. Esta razón que tú mencionas sobre la baja demanda, por lo menos en este sector noreste de Estados Unidos, ¿es solamente un asunto estacional? ¿Cómo se prevé el escenario las semanas próximas? Es un asunto transitorio, pero obviamente la demanda de combustible en esta época, cuando nosotros vayamos ingresando a la época más fría, excepto en el hemisferio sur, obviamente la demanda va a ir cediendo en el hemisferio norte. Desde ese punto de vista, obviamente que los precios deberían tender más o menos a estabilizarse, pero también va a empezar a aumentar la demanda en Chile, sobre todo lo que es calefacción, y eso obviamente va a empujar ciertos precios al alza. Ahora, aquí hay temas de fondo que hay que discutir. Yo creo que los temas de fondo tienen que ver primero con el impuesto específico, y segundo, que cómo es posible que Chile, que es un país que obviamente no está entre los países más ricos del mundo, tenga el sexto precio de combustible más alto del planeta. En ese sentido, ¿el impuesto específico te parece demasiado, es demasiado para la realidad de nosotros? ¿De qué forma se podría atenuar o qué factores deberían incidir para que bajara este monto del impuesto específico? El impuesto específico es, a mi entender, bastante alto, y obviamente no se va a eliminar porque son 2.000 millones de dólares muy fáciles de recaudar, porque se recauda sobre volumen, es el impuesto más fácil de recaudar que tiene el Estado. Pero hay un factor: de todo el consumo de combustible en Chile, solamente el 25% está grabado por impuesto específico, ¿ya? Hay grandes empresas mineras, etcétera, que no pagan este impuesto. Entonces, si tú puedes hacer dos cosas: o bajas el impuesto, cosa que baja la recaudación y al fisco no le va a gustar, o amplías la base, es decir, que en vez de que el 25% de los consumidores de combustible sostente el impuesto, lo haga el 100%, y con eso tú podrías bajar, por ejemplo, el litro de combustible de más de 800 pesos que está ahora a algo incluso por abajo de los 600 pesos. Recordemos que 200 pesos de el precio del combustible es solamente impuesto específico, otros 200 pesos son IVA, entonces tenemos que el 50% de cada litro de combustible que estamos consumiendo es impuesto, por lo tanto hay que pensar más al respecto. Y lo otro, obviamente, el CIPCO, que es un sistema de estabilización que es bastante débil. El gobierno ha hecho algunos esfuerzos, yo diría, comunicacionales por tratar de explicar que esto funciona. En la práctica esto no funciona, lo sienten todos los consumidores día a día en su bolsillo, por lo tanto esto como sistema no funciona. A ver, para entender un poco lo que tú planteas, a tu juicio, ¿por qué el CIPCO no funciona cuando las autoridades intentan aplicarlo en alguna alza? Lo que pasa es que el CIPCO funciona, como muy bien lo han declarado las autoridades, para grandes variaciones. O sea, si tú tienes variaciones de precio de 10%, es decir, cuando vas a tener un alza que en términos prácticos es de 80 pesos en el litro de combustible en una semana, el CIPCO tiende a frenarla. Lo mismo una baja, si tú vas a tener una baja del 10% más 11%, va a ser más preciso, el precio del combustible, obviamente tiende a frenarlo este sistema de estabilización. Entonces, funciona en alzas o bajas que son más bien dramáticas, fuertes, pero en pequeñas alzas esto no funciona. Entonces tú puedes tener todas las semanas alzas sostenidas de 1 o 2% de manera permanente y el CIPCO nunca operar. Entonces, desde ese punto de vista, el sistema de estabilización que tenemos ahora es malo.
Rafael, ¿cómo se puede entender una persona común y corriente, cómo uno le explica que el impuesto específico solamente rija para ellos, para un dueño de un auto, de un camión, los que trabajan día a día en la calle, y no, por ejemplo, para las grandes empresas, para las mineras, por ejemplo? Bueno, deberíamos tratar de explicarle eso en varios campos, digamos, porque en temas de justicia tributaria tenemos varias debilidades, ¿no? Tenemos impuestos regresivos, etcétera, pero tiene que ver con exenciones que en un momento tuvieron sentido, ¿eh? Recordemos los orígenes del impuesto específico. El impuesto específico es un impuesto de reconstrucción post-terremoto del año 85. Lo que pasa es que el impuesto se mantuvo y ahora se argumenta que se mantiene por efectos de contaminación. Pero ojo, las fuentes fijas que están exentas del pago de impuesto específico también generan contaminación y pueden generar incluso más contaminación de la que genera el solo parque automotriz. Entonces, la única explicación para la gente es que esto tiene componente histórico, es decir, bajar los costos de producción de ciertas industrias en ciertos momentos donde la industria es naciente, pero eso también, a esta altura, con el precio del cobre que tenemos, me parece un despropósito que las mineras, por ejemplo, no estén pagando el impuesto específico. Clarísimo, Rafael, muchas gracias. Claro, la idea era un poco contextualizar, digo, esta nueva baja de los precios en los combustibles para entender también por qué hay tantas operaciones respecto a esto. Lo que bajó considerablemente también fue el querosene, bajó 17 pesos por litro y el diésel 12 pesos por litro, así es que por lo menos es un alivio para los automovilistas. Germán, Paola. Bueno, una buena noticia entonces, ojalá que dure. Gracias, Valesca. Chao, nos vemos, buenos días.